Hola, buenos días. Espero que estén todos muy bien. Hoy jueves 26 de noviembre, ya nuestra penúltima semana de clases, cerrando nuestra penúltima semana de clases. Bienvenidos todos de nuevo. Hoy vamos a revisar un ejemplo de cómo utilizar recursos compartidos con semáforos de una forma muy sencilla en Java. ¿Sí? Hay varias maneras de hacerlo. Podemos usar un enfoque similar al que usamos en el ejemplo anterior, de la clase anterior con C, usando semáforos y las instrucciones wait y signal, que en este caso serían lock y unlock. Es una manera de hacerlo, pero como revisamos, se necesita experiencia, se necesita ser muy cuidadoso, necesitamos anidar bien y colocar bien las secuencias de lock y unlock o wait y signal, porque si lo hago mal, el programa no funciona. Entonces Java, como todo lenguaje moderno, nos facilita mucho el uso de semáforos y nos permite que nos despreocupemos. Simplemente indicamos nosotros que una estructura o un conjunto de datos son compartidos y el lenguaje, cuando se compila el programa, pone esas funciones de lock, unlock y la creación de los semáforos por nosotros. Entonces vamos a verlo de esa manera. Voy a compartir primero el Sublime Text. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo que tomé de un libro, de uno de los libros que usamos de texto. Y este ejemplo lo que muestra es el uso de un arreglo que comparten los hilos. ¿Okay? Entonces, cada hilo va a escribir en el arreglo. El arreglo va a tener un tamaño que se va a generar aleatoriamente y los hilos van a dormirse, lo van a despertar y van a escribir un dato, un número en la siguiente posición libre de la regla. ¿Okay? Si yo no uso alguna técnica de sincronización, puede ser que sobreescriba los valores de la regla. Entonces, eso sería, pues, grave, ¿no? Porque si son transacciones económicas, o sea, dinero, cosas importantes, y pierdo un valor porque lo sobreescribo, pues estaría generando condiciones de carrera. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Básicamente, busca mostrar cómo utilizar recursos compartidos en Java de una manera muy, muy sencilla. ¿Okay? Esa es la parte en donde nos vamos a enfocar. Entonces, el programa tiene tres archivos, el proyecto tiene tres archivos, uno que se llama Simple Array, que es el que define el arreglo compartido. ¿Okay? Y luego hay otro que se llama Array Writer, que es este, que define el comportamiento de los hilos. ¿Okay? Entonces, Simple Array define el acceso al área compartida, a la variable, en este caso es un arreglo compartido. Ustedes necesitarían cuando vayan a utilizar, por ejemplo, la tarea, les voy a poner un ejemplo similar de la tarea. Pero pronto le voy a explicar nada más este y el otro ustedes solitos lo van a poder descifrar. Yo tengo que tener un archivo en donde defino el acceso mutuamente excluyente a los datos compartidos y defino cuáles son esos datos compartidos. En otro archivo, que sería este, voy a definir el comportamiento de los hilos. ¿Qué van a hacer los hilos cuando se active? ¿Okay? Y finalmente tengo mi método main, en el que yo invoco a los hilos y ellos hacen su trabajo. ¿Okay? Entonces vamos por partes. Vamos a ver primero el arreglo compartido. Es este archivo que está aquí. Perdón, entonces la clase se llama Simple Array, que en inglés sería pues un arreglo sencillo. ¿Okay? Y tiene tres elementos privados. Uno de ellos es el arreglo que se va a compartir. ¿Okay? En este caso sería el dato que debo de proteger. ¿Sí? Junto con este otro, que es el write index, que es un índice que me va indicando cuál es el siguiente elemento a escribir. Pues también este es importante porque si yo no lo actualizo correctamente, puedo sobreescribir datos. Y bueno, hay un generador de números aleatorios. Entonces, estos dos serían los más importantes. Son los que quiero
compartir, son mis datos compartidos. ¿Sí? Esos son los que yo quisiera compartir. Necesito proteger con semáforos. Y bueno, esto que está acá, empezamos, es el constructor. Y el constructor va a recibir un parámetro que es el parámetro size o tamaño. Y lo que hace es crear un arreglo de ese tamaño de enteros. ¿Sí? Acá está el arreglo arriba. Sin valor, es un arreglo dinámico que se va a crear en tiempo de ejecución. Y aquí en el constructor creo ese arreglo. Entonces, si el arreglo de tamaño 10, pues se crea un arreglo de 10 enteros. ¿Okay? Y bueno, ese es el dato que voy a compartir. Y ahora fíjense, qué sencillo es el uso de sincronización. Voy a utilizar un método de tipo synchronize, de sincronización. Aquí está, synchronize. ¿Okay? Y luego pongo, en caso de que haya un valor de retorno, en este caso no retornamos valor en alguno, y en este caso se llama add, que lo que hace es agregar al arreglo que acabo de crear un valor. ¿Okay? De esa manera, este método, cuando lo ejecute alguno de los hilos, lo va a ejecutar de una manera mutuamente excluyente. Antes de este método, Java, cuando compile el programa, va a hacer un lock, un pthread mutex lock, y al terminar un pthread mutex unlock. Pero yo no lo tengo que escribir, no tengo que crear los semáforos. Simplemente al indicar que es un método de tipo synchronize, yo estoy indicando que utilizarán más de un hilo este método al mismo tiempo. ¿Sí? Y fíjense, ni siquiera este método es parte del hilo, es parte de la definición de mis datos compartidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer este método? Bueno, vamos a revisarlo. Lo que va a hacer es esta variable writeIndex, que es una de las variables compartidas, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner en la variable position. Y luego el hilo se va a dormir un ratito. ¿Okay? Y cuando termina, lo que va a poner es aquí. Cuando termina de dormir, eso lo pudiera comentar. Eso no es para que se vea al momento de ejecutarlo, con calma, ir viendo cómo se van dando las transiciones. Pues lo que hago es en esa posición, en la posición libre, la siguiente posición libre, si yo tengo mi arreglo, lo voy a dibujar aquí. ¿Ok? Y tengo estas posiciones. Bueno, ese es mi arreglo, ¿ok? Entonces, writeIndex, este que está acá, pues al principio va a apuntar aquí. ¿No? Y alguno de los hilos va a poner un valor, imagínense, ponen el 7. Entonces, este se actualiza. Luego, cuando el otro hilo se activa y tiene que escribir, pues este valor position, este valor value que está acá a la izquierda, imagínense que es un 3, se va a poner en position, que es este que está aquí. Entonces lo vamos a poner aquí el 3 y este se actualiza. Entonces, de esa manera, cada vez que se despierta un hilo, yo sé que esta flechita indica cuál es el siguiente valor. Imagínense que aquí pongo no sé, un 6 y esto no lo actualizara. Cuando el otro hilo se activara y quisiera poner aquí un 9, pues va a sobreescribir el que está ahí. Por eso no lo debo hacer. Entonces, por eso es que aquí si pongo el 6, este lo actualizo y acá pongo el 9. Entonces, ese es como va funcionando. ¿Okay? Entonces, aquí de nuevo me regreso al lado izquierdo, aquí en Array Position. Position apunta a la siguiente posición vacía. Le agrego el valor de value. Y recuerden, pues una vez que yo he escrito un dato en el siguiente espacio vacío, pues tengo que actualizar, incrementar en 1 el valor de writeIndex. No de position, porque position es una variable local y writeIndex es la variable compartida. ¿Ok? Y listo.
aviso cuál es el siguiente y me salgo. Entonces, fíjense cómo este método que tiene que ejecutarse de manera mutuamente excluyente. Esto es, cuando lo haga un hilo, no puede otro hilo entrar y modificar el valor de right index y demás, como vimos en el ejemplo del contador, porque esto cuando se compile a nivel del lenguaje ensamblador, pues cada una de estas instrucciones se va a convertir en muchas instrucciones. Entonces tiene que hacerse de una forma atómica, esto es, todas esas instrucciones, sin que otro hilo pueda acceder a las variables compartidas. Díganme si hay alguna duda con este código. Entonces, resumen de este código. Cuando yo uso hilos que comparten variables, tengo que poner en un archivo las variables compartidas, ¿ok? Que están acá. Perdón, tengo que definir un método de tipo synchronized. El nombre yo le puedo poner el que quiera y los parámetros de entrada los que quiera. Lo importante es que diga synchronized, donde voy a hacer uso de esas variables compartidas. Por ejemplo, el write index, que es una de las variables compartidas, y el otro es mi arreglo, ¿no? Que acá lo uso. Esas serían mis secciones críticas, y acá está mi arreglo. Esas son las variables que estoy protegiendo con semáforos, pero lo hace Java por mí. Eso es lo primero que tendría que hacer. Bueno, en segundo lugar, tengo que definir el comportamiento de los hilos. Por supuesto, debe haber más de uno. ¿Okay? Entonces, en este caso se llama el hilo Array Writer. ¿Cómo sé que es un hilo? ¿Sí? Porque implementa runable. Acuérdense que cuando yo pongo implements runable, runable, estoy indicando que eso es un hilo. Es una de las formas que yo tengo para definir hilos en Java. Entonces, este hilo tiene pues un constructor, como todos los hilos, y este hilo cuando se crea toma dos valores, ¿okay? Valor y array. Entonces, el valor inicial es una variable que es del hilo, acá está arriba, start value, toma el valor de value y shared simple array, si es aquí, pues toma el valor de arreglo, para saber a cuál arreglo voy a escribir. ¿Okay? Bien, entonces eso sería el constructor. Entonces, cada vez que el hilo se ejecuta, ¿sí? Va a hacer un ciclo. Y cada hilo va a escribir tres valores. ¿Sí? O lo va a hacer tres veces. Desde el valor inicial start value, incrementándole tres. ¿Okay? Pues vamos a empezar de start value hasta ahorita vamos a ver qué es start value. ¿Y qué es lo que va a hacer cada vez? Pues va a invocar, ¿sí? ¿Se acuerdan? A este método. Share simple array. Ese es el objeto, o sea, es el arreglo compartido y el método add. ¿Y qué es lo que le va a agregar? Pues este número. Entonces, por ejemplo, si yo doy como start value 7, pues voy a agregar 7, 8, 9, ¿verdad? Y 10. Se voy a agregar start value más 3. Esos son los números que yo voy a agregar a la regla. ¿Bien? Díganme si hay alguna duda aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que hago es definir el comportamiento del hilo y cuando yo quiero entrar a la sección crítica, por ejemplo, en este caso, modificar los valores de un arreglo compartido, pues simplemente invoco al método synchronize que definí en el otro archivo. Díganme si hay dudas, por favor. No, profesor. Parece que no, ¿verdad? Ok.
Entonces ya tengo mis dos elementos, la definición de mis variables compartidas y cómo las voy a usar. ¿Sí? Y por otro lado, el comportamiento de mis hilos, ¿sí? Que me indican cuándo y cómo usar a mis variables compartidas. Muy bien, vamos ahora a main, que va a invocar pues a estos métodos y estos objetos. Entonces, este se llama Share Array Test, o este es un método que va a evaluar o probar el uso de arreglos compartidos utilizando Java. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues hago, por una parte, la creación de mi arreglo. ¿Se acuerdan? Simple Array. Entonces, ¿qué tamaño va a tener el arreglo? 6. ¿Okay? Yo puedo generarlo de manera aleatoria. Pues aquí le puse 6. Le puedo cambiar el valor si yo quiero. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un arreglo de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y write index va a apuntar al primer elemento del arreglo, porque ahí no hay información. ¿Está bien? Es lo que acabo de hacer. Y bueno, ya después lo que hago es crear a los dos hilos. A un hilo se le llama writer 1 o escritor 1 y el otro escritor 2. Y fíjense, los dos van a utilizar el mismo arreglo compartido, o sea, este que está aquí. ¿Está bien? Y el primer hilo va a empezar en 1. Entonces va a empezar 1, 2, 3, 4. Y el otro en 11, 11, 12, 13, a generar esos números. También los puede haber generado de manera aleatoria, pero así está definido el programa. Y luego uso un executor service. Esto también es nuevo para nosotros. Esto me va a servir para indicar que hay un pool, hay un grupo de hilos, ¿okay? Que comparten recursos, por ejemplo, que tienen un trabajo cooperativo. ¿Está bien? Entonces, el executor me va a ayudar a coordinar la ejecución de los hilos. Entonces, ¿qué hilos va a ejecutar? Writer 1, Writer 2. ¿Okay? Y bueno, ustedes recuerden, la máquina virtual se coordina con el sistema operativo para la ejecución de hilos en Java. Entonces, este executor me va a ayudar a eso. Y finalmente termino la ejecución de los hilos. Y una vez que he hecho eso, lo que hago es esperar un poquito a que terminen ambas tareas. Ya cuando terminan las tareas, o sea que esto se va a ejecutar, pero acuérdense que los hilos son como procesos independientes. Entonces, esto sería una especie de hacer un join. Vamos a esperar un tiempo para que termine. Y una vez que ya termina la ejecución de los hilos, pues también para darle tiempo al usuario a ver la ejecución de los hilos, imprimo el arreglo. ¿Sí? Para ver cómo quedó. Y listo. Entonces, básicamente aquí pues lo que hago es invocar a los hilos, ponerlos en ejecución y esperar a ver los resultados. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo. ¿Sí? Voy ahora a compartir y vamos a, ya lo probé hace rato, vamos a verlo de nuevo. Voy a hacer esto un poquito más grande. Y vamos a hacer un poquito más grande la letra. Yo creo que ahí se mira bien. Ok, entonces vamos a compilarlos. Si hago un ls, están ahí los archivos. Ok, voy a borrar los .class. Ahí están los tres. ¿Okay? Recordemos, simple array me define el arreglo compartido
Array writer me define a los hilos, en este caso 2. Bueno, podría hacer n hilos y aquí la creación de los 2 hilos y la definición de los parámetros que se le da a cada hilo. Okay, entonces, para compilarlo, pues recordemos, es Java C. Y como hay varios .java que forman en un proyecto y los tengo en la misma carpeta, pues pongo que quiero que me compile todos los .java que tengo ahí. Java C, pues es Java Compiler, recordamos. Ok, y ahora sí, hago de nuevo un ls y ahora sí aparecen otra vez mis .class, ¿no? Que son los resultados del proceso de compilación. Entonces vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo invoco a la máquina virtual de Java y voy a ejecutar el share array test. ¿No? Se le puedo poner class, pero no es necesario. Ok, entonces lo probamos. Ok. Y ahí lo tengo. Entonces, si ustedes recuerdan, bueno, aquí voy viendo básicamente cómo se comportarían. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que el thread 1 escribió 1. ¿Se acuerdan que era el primer elemento? Empezaba 1, 2 y 3. Porque decía menor que star value más 3, ¿verdad? Luego, el thread 1 vuelve. Y bueno, el índice de escritura primero estaba en 1. ¿Se acuerdan? En mi arreglo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es 1, 2, 3, 4, los índices, ¿ok? Entonces la primera vez se escribió aquí, ¿ok? 1 y se puso el elemento 1. Y esto se movió, ¿ok? Y resulta que la siguiente vez ganó otra vez el thread 1, la sección crítica. Entonces puso aquí 2. Y esto lo moví. Luego, entró el thread 2. No, volvió a entrar el thread 1. ¿Sí? Y entró aquí. Perdón, aquí. Termina. Y luego ya entra el thread 2. Y pone 11. Se actualiza. 12. Se actualiza. Y 13. ¿Okay? Vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a ver qué pasa si lo ejecuto otra vez. Y ocurrió lo mismo. Ocurrió lo mismo. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, que el acceso a la sección crítica se da de manera mutuamente excluyente. Entra el hilo 1, hace su trabajo, y luego entra el hilo 2. ¿Okay? De esta manera evito o no permito pues que los hilos vayan a sobreescribir la información que alguno de los otros hilos pudo haber necesitado o querido escribir por error. ¿Okay? Bueno,